días y bienvenidos a su programa Contacto Directo. Revisemos quiénes son hoy nuestros invitados. César Navas, ministro del Interior. Vamos a tratar sobre el acuerdo de paz con las FARC que no incluyó la desmovilización en el desarme y la reintegración de fuerzas paramilitares. Ahora el Ecuador asume las consecuencias. ¿Se pudo evitar? ¿Qué corresponde ahora? Y vamos a tratar esos temas. También estará Fabricio Villamar, asambleísta de Creo por Pichincha, integrante de la Comisión de Relaciones Internacionales. El asedio terrorista demanda unidad nacional. ¿Debilita esa unidad la falta de información? ¿Qué información se requiere? Y René Yandún, general en servicio pasivo, asambleísta del Carchi por Integración Democrática. Proyecto de ley para reformar la Ley de Seguridad Pública y del Estado. Un aporte ante la crisis para restablecer una conducción profesional de la seguridad. Lo revisaremos. Hace pocos minutos, el ministro del Interior, César Navas, informó que el grupo narcoterrorista disidente de las FARC tiene en su poder a una pareja para presionar al gobierno. Pidió que las personas ayuden a identificar a los ciudadanos. En pocos minutos les informaremos al respecto. Mientras tanto, las operaciones militares en el norte de Esmeraldas generan el desplazamiento de cientos de familias desde las parroquias fronterizas hacia la ciudad de San Lorenzo. Según cifras de organizaciones de derechos humanos, más de 7.000 personas se han movilizado por la inseguridad en el cordón fronterizo. Desde las 19 horas del pasado domingo, decenas de familias llegaron voluntariamente a la ciudad de San Lorenzo en Esmeraldas, provenientes de la parroquia Mataje. Los desplazados ocupan las instalaciones de la parroquia católica San Lorenzo Mártir. Allí reciben atención médica, mujeres, niños y personas de la tercera edad. Se movilizan debido a las operaciones militares que se ejecutan para capturar a alias Guacho, el principal sospechoso de una docena de atentados en esa provincia, que han dejado 7 muertos y más de 30 heridos desde enero. El sacerdote Félix Cabascango explica que se ha procurado solventar las necesidades de esta población migrante. Yo creo que de alguna manera se está haciendo lo mejor para que ellos estén de una manera más digna aquí, ¿no? Después de desplazarse de sus casas, de sus lugares. El lugar tiene una capacidad para 70 personas, dice el párroco, pero el número de desplazados es mucho mayor. Quienes están en la iglesia no quieren hablar ante las cámaras. Admiten sentir temor por posibles represalias de los grupos irregulares de Colombia. Según organizaciones de derechos humanos, en el Ecuador, en lo que va de 2018, 7.500 personas que viven en el cordón fronterizo con Colombia han sido desplazadas por la inseguridad en esa zona. Rafael Pandán, presidente del Parlamento de las Nacionalidades de la Amazonía, teme por los posibles enfrentamientos que se generen en sitios donde vive población indígena. Al tener sus comunidades en la zona fronteriza, ¿quién va a garantizar su integridad, tanto territorial y tanto su vida? El alcalde de San Lorenzo, Gustavo Samaniego, afirmó que se activó el Comité de Operaciones de Emergencia para, junto con otras instituciones del Estado, dar toda la asistencia necesaria a los refugiados en esa ciudad. Tenemos 49 familias, 139 personas hasta anoche. Además, se contrataron buses para trasladar a más habitantes hacia San Lorenzo desde las zonas fronterizas. Alfredo, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Samantha. Buenos días a todos. Desplazados ecuatorianos en el Ecuador por la guerrilla colombiana que no se desarmó ni desmovilizó. Sin embargo, se firmó el acuerdo de paz con las FARC y el Ecuador ni chistó. Durante 30 años vimos desplazados colombianos en el Ecuador. Ahora vemos ecuatorianos. Este es un signo de los tiempos y del fracaso del famoso acuerdo de paz que con esta exclusión claramente favoreció la expansión de un crimen transnacional. Hoy estaba anunciado en Contacto Directo el ministro del Interior, César Navas, quien se excusó a las 2 de la mañana por la rueda de prensa que hubo hace varios minutos. Justo le íbamos a recordar que el lunes 8 de diciembre de 2014, hace más de 3 años, aquí en Contacto Directo, con el antecedente de las guerras civiles en África, Sierra Leona, Angola, Liberia, Mozambique y sus acuerdos de desmovilización,
desarme y reintegración y con la experiencia negativa de paramilitares que quedan en la desocupación y se desplazan a países vecinos para dedicarse a la delincuencia, ante la firma de la paz con las FARC y la proximidad de un gabinete binacional en ese entonces con Colombia, le pregunté qué se estaba coordinando al respecto o si solo se iba a conocer las acciones que soberanamente tome Colombia. Y él respondió lo siguiente. Bueno, todos aplaudimos este proceso y queremos que Colombia llegue a culminarlo. Es un proceso que ha desangrado no solo a Colombia, sino a América en su contexto general. Nosotros como Estado soberano también estamos tomando acciones. Hemos creado un grupo especial para poder analizar todos los posibles impactos de esta negociación. Y lo que usted dice, también puede haber irregulares que no todos opten por la línea de la paz, sino que se queden creando un caos a nivel de la frontera. Nosotros ya estamos tomando las acciones pertinentes, hemos creado, repito, un grupo especial para hacer un análisis y basado en ese análisis generar política pública para fortalecer nuestra zona fronteriza norte. Pero el 26 de septiembre de 2016 se firmó el acuerdo de paz con las FARC. Por tanto, la exclusión de algunos frentes paramilitares de las FARC para que se desmovilicen y entreguen las armas era conocido desde hace algún tiempo. Y es evidente que el gobierno del Ecuador no tomó medidas. Por eso es pertinente recordar lo que sobre los errores cometidos el presidente Lenín Moreno dijo el viernes pasado y ayer lunes. Escuchemos. El pueblo ecuatoriano es generoso, perdona cuando uno comete errores. Lo que no perdona es que se le mienta. Y yo no le voy a mentir al pueblo ecuatoriano. El gobierno no le va a mentir al pueblo ecuatoriano. No permitiremos que nadie le mienta al pueblo ecuatoriano. Si es que esto ocurre, es preferible, como ha sucedido en algunas instancias que ustedes han podido corroborar, han tenido que dar un paso al costado y yo personalmente se lo he pedido. ¿Qué debemos hacer como nación de paz? Luchar denodadamente por todos los medios y con toda nuestra capacidad hasta derrotarlo y capturar al responsable de esta tragedia, el narcotraficante alias Guacho. Los ministros encargados de este proceso tienen el plazo de 10 días para cumplirlo. La situación cada día empeora. La ciudadanía está esperando pasos al costado y saber si es que Guacho realmente es un personaje o fue inventado por las autoridades de Colombia para echarle el muerto de todo lo que está pasando aquí. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Fabricio Villamar, asambleísta de Creo por Pichincha, integrante de la Comisión de Relaciones Internacionales, insiste en la necesidad de que se conozca íntegramente desde enero de 2018 hasta la fecha los hechos ocurridos en la zona amagada por el terrorismo de los disidentes del acuerdo de paz con las FARC. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Siempre un gusto, doctor. Buenos días. El ataque terrorista es contra todos. No es un conflicto entre el terrorismo y las instituciones de seguridad del Estado. En consecuencia, se necesita de unidad ante el ataque. ¿Cómo aporta a esa unidad un conocimiento completo de los hechos por parte del pueblo y de los representantes del pueblo? Yo creo que hay dos elementos aquí que analizar, doctor. En primer lugar, este no es un problema de gobierno, este no es un problema de Alianza País, este es un problema de Estado. Y en tanto es un problema de Estado, debemos concurrir todas las fuerzas políticas, independientemente de las vertientes, para respaldar las acciones que el Estado realice. Ahora bien, esto no significa de ninguna manera el reconocimiento o el aval de que lo que han hecho los ministros es lo correcto. Y parte de lo que nosotros estamos solicitando
solicitando es la presencia de los ministros. Esta es una decisión que salió de la Comisión de Relaciones Internacionales ayer en horas de la noche, para convocar a los ministros al pleno de la Asamblea de tal manera que expliquen sus acciones. Parecería que el Ecuador está siendo absolutamente reactivo cuando con una amenaza como la que nosotros estamos enfrentando se requiere proactividad. Los últimos acontecimientos que dio a conocer hace poco el ministro del Interior, a su entender, ¿qué están evidenciando? Me parece que estamos mal entendiendo el momento, doctor, y me parece que si es que nosotros personificamos el enemigo en solamente alias Huacho, cometemos el error de pensar que una vez que se haya abatido a alias Huacho, se acabó el problema, y no es así. El problema no tiene que ser personalizado. Necesitamos un análisis completo de cuál fue la política exterior de los últimos 10 años, la reticencia del anterior presidente a calificar como fuerzas criminales y terroristas las que operaban en la frontera, lo cual ha hecho recién la Asamblea la semana pasada por un pedido de mi bancada, y en tal sentido proyectar cuál va a ser la política pública hacia el futuro. Yo creo que es necesario entender el momento anterior, qué es lo que está sucediendo ahora y qué es lo que vamos a hacer para el futuro. Esto no se acaba con alias Huacho. Para efectos prácticos, precisamente vamos a revisar esos acontecimientos que han ocurrido en los últimos meses. O sea, cuáles son los antecedentes del secuestro del equipo periodístico de enero a marzo, que usted considera más importantes. ¿Cuáles son esos hechos? Esto arranca con la detención de alguna gente de esos cárteles de narcotráfico y tiene como respuesta un bombazo en la provincia de Esmeraldas, y luego una secuencia de hechos que no terminan con la muerte de 4 militares o el secuestro de 3 periodistas, sino que esta madrugada ya se anuncia el secuestro de otros 2 ecuatorianos. Esto no se termina así y me parece que es necesario enfrentar de diversas maneras el evento que se viene. No solamente se necesita mano fuerte con los violadores de derechos y con esta gente de bandas criminales, sino que adicionalmente el Estado tiene que estar junto a cada ecuatoriano que siembra, que produce, que pesca en las provincias de Esmeraldas, en la provincia del Carchi, en Sucumbíos, en todos los 740 kilómetros de frontera. Una presencia mucho más fuerte del Estado ecuatoriano respaldando a nuestros connacionales. Pero al mismo tiempo se necesita tener prioridades respecto de la política exterior ecuatoriana. Es impresentable que mientras en el Ecuador nosotros teníamos periodistas secuestrados, nuestra canciller haya estado en una reunión de los no alineados en Europa Oriental. Me parece que hay que tener prioridades y la prioridad era la conservación de la vida de los ecuatorianos. Si es que el presidente de la República, por ejemplo, el día de ayer, plantea 10 días para que se entregue Huacho o para que los ministros reflejen su trabajo, podemos entender que podría pasar lo mismo que cuando concedió 12 horas para que nos entreguen una prueba de vida. Esto no se trata de otorgar plazos, sino de tomar actividades. Para la toma de actividades en unidad, cuenten con nosotros, pero nuevamente esto no significa que podamos avalar lo hecho por los ministros. Las familias de las víctimas exigen conocer los detalles previos a la ejecución. En este periodo previo al crimen que se cometió, ¿qué es lo que más atormenta desconocer? ¿Por qué es necesario conocer los detalles previos? Porque se requiere saber si es que el Ecuador obró con diligencia en el proceso de rescate y negociación. No son sanos los mensajes que se envía de parte de quien hace la función de ministro coordinador para la solución de este problema, cuando unos días dice que negocia y otros días dice que no negocia, cuando no se conocen cuáles eran exactamente los parámetros de negociación y si es que existía la apertura suficiente del Ecuador, y si es que así fue como lo hizo entender el presidente de la República, en qué estamento burocrático se demoraron las tomas de decisiones. En última instancia hay que defender la vida de los ecuatorianos y no podemos perder vida de ecuatorianos, sean periodistas, militares o civiles, por demoras, trabas burocráticas o complejos ideológicos. Respecto a la entrega de los cadáveres que aún no se realiza, ¿se teme porque no se cumpla?
Esa es una de las posibilidades. Sin embargo, yo creo que tenemos que confiar en la acción de la Cruz Roja Internacional y darle todo el respaldo y todo el apoyo de ambos lados de la frontera. Me parece que es necesario generar todo un ambiente de confianza en los organismos que no andan con un fusil en la mano para que nos ayuden a recuperar los cuerpos de estos ecuatorianos que los vamos a extrañar siempre, pero que sobre todo tenemos que estar pendientes de que esto no vuelva a suceder y cómo vamos a paliar esto en el futuro, doctor. El sentimiento de unidad se debilita si la credibilidad del presidente se ve afectada. El presidente está asumiendo ese peso porque no hay pasos al costado de los ministros de Defensa, del Interior y de Relaciones Exteriores. Ese es el peso de la presidencia. La Constitución de la República le otorga al presidente de la República el manejo de las relaciones internacionales por medio de la Cancillería y el manejo de la defensa por medio de los Ministerios de Defensa y del Interior. Esas son funciones privativas del presidente de la República. Son funciones, en cambio, de la Asamblea verificar si es que esto que la Constitución le entrega como potestades al presidente de la República están siendo bien cumplidas por sus ministros. En tal sentido, se convoca a los ministros para que vengan y presenten su informe en la Asamblea. Cada bancada tendrá toda la libertad de hacer las preguntas que sean necesarias para que sean solucionadas y sean respondidas por los ministros. Pero evidentemente, si es que no satisfacen estas respuestas, salvamos el derecho que tiene la Asamblea de ejercer acciones de responsabilidad en contra de los funcionarios. En definitiva, los ministros son los responsables de ejecutar la política del Estado. Ellos son los responsables del éxito o del fracaso. Pero el presidente, al final de cuentas, es quien asume la responsabilidad total ante la historia y ante la patria. Esa es la realidad. Sí, y tenemos que tener claro, no podemos decir que los ministros sean culpables. El culpable es la persona que jaló el gatillo en última instancia, pero existen responsabilidades penales y existen responsabilidades políticas. Yo espero que los ministros tengan la entereza de presentarse en la Asamblea y de contarnos exactamente qué es lo que sucedió. Primero, por nuestra función de control político y en segundo lugar, por la tranquilidad de las familias de quienes, de cuyas vidas se perdieron, pero además por la tranquilidad del Ecuador. Queremos saber que estamos en buenas manos. Pero en estos momentos precisamente hay una pareja secuestrada. Se pide poderlos identificar, o sea, no se conoce quiénes son, su nacionalidad, si es que son ecuatorianos, si son colombianos o si son parte de ese personaje ficticio creado por los colombianos que se llama Guacho. O sea, ¿no es eso una prueba de lo que está ocurriendo? Esa es precisamente la prueba de lo que está ocurriendo. Y decimos que esto no se acaba ni con los 3 periodistas, ni con los 4 militares, ni se acaba pensando en que una vez que se ha abatido Guacho, se acabó el problema de la narcodelincuencia en frontera. La situación ha cambiado y me parece que tenemos que darnos cuenta de que la política exterior del Ecuador de los últimos años, orientada a decir el problema de Colombia es de Colombia y nosotros en eso no tenemos nada que ver y nos declaramos neutrales. Una vez que el problema cruza la frontera, fruto de los acuerdos de paz, nosotros tenemos que enfrentar ese coletazo. Y ese coletazo está comenzando a costarnos vidas, secuestros, pero sobre todo la tranquilidad en el desarrollo de las actividades normales de 3 provincias. Me parece que es necesario que asumamos esto con responsabilidad y con una visión de futuro. Si es que pensamos que es esto algo que pasa en la frontera, lejos de los centros urbanos y que no tiene que importarnos, cometemos el peor error. No se trata de alarmarnos, pero sí estar suficientemente preparados como para que podamos enfrentar esto con proactividad y que no nos sorprenda cada vez que sucede y tengamos que seguir dando plazos de 12 horas, 10 días o un mes para ver si es que esto se soluciona. El Estado tiene que reaccionar con contundencia desde el ámbito militar, pero sobre todo desde la protección a los civiles y el respaldo a sus actividades provincia por provincia. Fabricio Villamar, asambleísta de Creo por Pichincha. Gracias por su participación en Contacto Directo. Siempre un gusto, doctor. Samantha. Vamos a la pausa y al regresar, René Yandún, general en servicio pasivo, asambleísta de Integración Democrática del Carchi, proyecto de ley para reformar la Ley de Seguridad Pública y del Estado y así enfrentar profesionalmente la amenaza del narcoterrorismo. En pocos minutos estamos de vuelta.
Frente a la situación de crisis, el general en servicio pasivo de la Fuerza Terrestre y asambleísta por la provincia fronteriza de Carchi, René Yandún, ha presentado a la presidenta de la Asamblea un proyecto de ley reformatoria a la Ley de Seguridad Pública y del Estado con los apoyos necesarios. Buenos días, general. Bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, doctor. Muy buenos días, ecuatorianos. ¿Cuál es el propósito del proyecto de ley? ¿Considera que la ley vigente de seguridad pública no se ajusta a los mandatos constitucionales? Hay muchos cambios que hacer de acuerdo a las circunstancias. La última fecha en que fue reformada esta ley fue en el 2009. Los escenarios a nivel nacional, internacional, han cambiado. Internamente se estuvo administrando al país, a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional a través de decretos ejecutivos, mas no obedeciendo la Constitución y las leyes como debía ser en el correísmo, razón por la que es necesario actualizar, es necesario modernizar y ajustar a las circunstancias en las que estamos viviendo, porque me causa indignación y rechazo lo que está sucediendo al momento en contra de la seguridad, de la soberanía, de la integridad territorial y de todos los ecuatorianos, doctor. ¿En qué sentido están influyendo los desajustes que usted señala en una mejor conducción de la crisis actual de seguridad? En primer lugar, para poder actuar para la elaboración de cualquier plan se necesita la información preliminar, lo que comúnmente llamamos la inteligencia. ¿Y quién ha hecho cargo? La institución, la Secretaría Nacional de Inteligencia, que no ha proporcionado absolutamente ningún dato comprobado, ni para las Fuerzas Armadas ni la Policía Nacional. Este momento estamos verificando y comprobando que la Secretaría Nacional de Inteligencia no trabajó con su similar en Colombia. Por eso no hay un empate, no hay una coordinación y no hay el aditamento que nosotros necesitamos para la planificación de las operaciones, ni por parte de Colombia ni por parte del Ecuador, en primer lugar. En segundo lugar, en la ley indica que tiene que llevar y elaborar todos los planes de seguridad a través del ministro coordinador de seguridad, y no existe. Hace un año que ya dejó de existir y fue encargado, yo diría, no de una manera legal y contundente, como le entregan al ministro del Interior. Cuando para estos casos y para seguridad nacional se tiene que entregar al ministro de Defensa la responsabilidad. Por otro lado, si es que esa responsabilidad recayó sobre el ministro del Interior, lo lógico era que se traslade esa responsabilidad al ministro de Defensa. Entonces, ¿qué existe al momento? Una incompatibilidad dentro de la ley. La complementariedad tiene que darse sucesivamente, primero para actuación de la policía, luego para la actuación de Fuerzas Armadas. Pero quien tiene que comandar las operaciones, se sobreentiende, es el ministro de Defensa y lo está haciendo el ministro del Interior. O sea, aquí tendríamos dos problemas. O sea, usted tiene una propuesta clara que está en el proyecto de ley para reforzar el sistema de seguridad pública y del Estado. Pero ante la emergencia presentada, ¿es necesario introducir ya algunos elementos de reforma a la estructura actual de organización de la seguridad del Estado? Indudablemente. Por eso es lo que nosotros, a pesar de que en la ley está conformado el Consejo de Seguridad Pública y del Estado al que el presidente fue convocado, sin embargo, no tiene sus órganos ejecutores. Y el órgano ejecutor inmediato es la Secretaría de Seguridad Pública y del Estado, quien conforma un comité de acuerdo a las necesidades, de acuerdo a las crisis que se presentan, y se busca a personal especializado para que allí debe crearse y deben hacer la recomendación que tiene que presentarse primero al Consejo
de Seguridad Pública y el Consejo al presidente de la República. Y eso no existe, eso no lo tienen. Razón por la que considero que este cambio tiene que hacerse lo más pronto, lo más urgente para que... O sea, lo que se venía haciendo era al revés, que el presidente ordenaba en vez de ser el presidente el que era asesorado por los órganos profesionales competentes. Lo que ha estado haciendo es asesorado por sus ministros. Pero si vemos en este momento que sus ministros, pie tras pie, están sucediendo cosas que no son de compatibilidad, de conocimiento y de profundidad del problema que estamos atravesando. Por tanto, yo creo de que, como dijo el presidente, tenemos 10 días para que se solucione capturándole a Huacho. No, yo creo que más bien tenemos que colocar allí a personas que conozcan sobre la materia. Zapatero a tus zapatos. Precisamente sobre eso, una de las disposiciones del proyecto de ley establece el requisito de ser general en servicio activo de Fuerzas Armadas para poder ser designado por el presidente secretario técnico de este Consejo de Seguridad Pública. Pero ¿cuál ha sido la experiencia de una década de civiles o oficiales en servicio pasivo de rango inferior al mando de funciones de seguridad? Considero yo de que el órgano ejecutor, que es la Secretaría de Seguridad Pública y de Estado, debe ser decidido, nombrado por el presidente de la República, para que entre los oficiales generales de Fuerzas Armadas más antiguos asuma esa responsabilidad, con el propósito de dar disposiciones al subsistema de Fuerzas Armadas, al subsistema de la Policía Nacional, al subsistema de riesgos y al subsistema de control, inclusive de todos los ministerios, que es necesario obtener esa información para seguridad, para información y para que el presidente de la República esté informado día a día de los acontecimientos que se mantienen durante el funcionamiento y estructura del Estado. Se politizó el manejo de la seguridad pública y al mismo tiempo se la sustrajo del control del poder civil. Indudablemente, absolutamente politizado, hasta el punto de que se creó un cuerpo especial para proteger exclusivamente al presidente, al vicepresidente y a sus ministros. Politizado porque hasta este momento el presidente o expresidente Correa tiene una seguridad que cuesta a los ecuatorianos millones de dólares para que le den seguridad allá en Bélgica. No es justo, no es justo. Y mientras nosotros estamos requiriendo aquí esos recursos para poder implementar y reforzar especialmente a todo lo que se refiere a material técnico, especial y de alto tecnicismo para las Fuerzas Armadas, para la Policía Nacional y sobre todo para inteligencia. Porque hasta este momento simplemente lo que está pasando es una incoherencia entre el trabajo que está realizando Colombia, que se ha hecho indiferente hasta llegar a un grado de irresponsabilidad por no cumplir sus acuerdos y convenios. Y también un mea culpa a los ecuatorianos porque no hemos presionado a través de lo que es la diplomacia de nuestra ministra de Relaciones Exteriores, del embajador del Ecuador en Colombia. ¿Qué ha hecho para que el gobierno colombiano pueda cumplir con los acuerdos y convenios de seguridad? Y además porque ya se conoce el Plan Colombia, que el acuerdo de paz con la FARC es un fracaso. René Yandún, asambleísta por Carchi, coordinador de la bancada de Integración Nacional. Gracias por su participación en Contacto Directo. Gracias a usted, doctor. Samantha. Retomamos la información de última hora que mostrábamos al inicio del programa. El ministro del Interior, César Navas, confirmó en rueda de prensa que se ha registrado un nuevo secuestro en la frontera norte del Ecuador. Se trata de una pareja que aún no ha sido identificada. En Quito se mostró un video como prueba de vida que enviaron los captores. Escuchemos lo que dijo. Ciudadanos ecuatorianos, debemos informar al país que a través del canal de comunicación con alias Huacho nos ha llegado información el día de ayer en horas de la noche
sobre un nuevo secuestro de 2 ciudadanos. Por este canal de comunicación llegó un video de prueba de vida de una pareja, de las cuales se desconoce sus nombres y nacionalidad. Es importante destacar que es la primera vez que alias Guacho nos envía una prueba de vida directamente a nosotros por el canal de comunicación, no como en ocasiones anteriores que lo hacía a través de medios de comunicación colombianos. En este video, los narcotraficantes solicitan por intermedio de los secuestrados que se cumplan sus exigencias. Queremos advertir que son imágenes duras que comprometen y atentan la vida de 2 seres humanos de los cuales desconocemos su paradero. Vamos a proyectar el video. Con estas imágenes pedimos nos ayuden a identificar a estos ciudadanos. Estos son los guachos, declarados los enemigos del Ecuador. Cobardes porque se hacen valer de escudos humanos para querer chantajear al pueblo ecuatoriano. Quieren robarnos la paz que hemos vivido, pero no lo vamos a permitir. Ya nos quitaron a 7 de los nuestros, pero somos 16 millones de ecuatorianos que como un puño vamos a derrotar a estos narcotraficantes. Vamos con información. Tras la reunión en Quito de los ministros de Defensa y cancilleres de Ecuador y Colombia, los 2 países acordaron retomar el control migratorio en la frontera. Además, se reiteraron que no descansarán hasta que se capture a alias Guacho y a los responsables del secuestro y asesinato del equipo periodístico de El Comercio. La reunión se realizó en el Palacio de Carondelet entre cancilleres y ministros de Defensa de Ecuador y Colombia. Duró más de 4 horas y fue reservada. Al concluir la cita, los 2 gobiernos acordaron trabajar de manera conjunta para combatir al grupo disidente de las FARC, Oliver Sinisterra, y capturar a su líder alias Guacho, autor del secuestro y asesinato de los periodistas de Diario El Comercio y de la muerte de 4 militares ecuatorianos en Mataje, San Lorenzo. Que nuestro enemigo común es Guacho, que vamos a atraparlo y que vamos a llevarlo a la justicia. Los autores y culpables del secuestro y el asesinato son Guacho y sus cómplices. No hay que buscar otros responsables. Ofrecieron todo el apoyo al Comité Internacional de la Cruz Roja para la recuperación de los cuerpos de los periodistas asesinados en territorio colombiano. Que respaldaremos todas las acciones que haga la Cruz Roja Internacional para recuperar los cadáveres de los 3 compañeros. Para incrementar la seguridad en la zona del conflicto, se retomará el control migratorio en la frontera de los 2 países. Vamos a tener información de todas las personas, sus antecedentes judiciales y penales, si es el caso. Además, Ecuador y Colombia acudirán el próximo viernes a la Organización de Estados Americanos, OEA, en Washington, a denunciar la crítica situación de la frontera común. Hacer un llamado a la corresponsabilidad, porque el crimen transnacional, porque el narcotráfico es una responsabilidad mundial y hemisférica. Las autoridades militares y policiales que integran la Comisión Binacional de Frontera de Ecuador y Colombia se reunirán desde este martes en Quito y en los próximos días viajarán a Esmeraldas. Con esta información concluimos Contacto Directo. Alfredo, hasta mañana. Mañana continuamos rayando la desinformación en Contacto Directo.